siendo yo misma, Señor, con mis debilidades y mis fortalezas. Te pido, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, sé tú dándome dirección, guiándome a través de tu Santo Espíritu, trayendo revelación de tu palabra. Padre, he estado afanada todo el día, como Marta, Señor, afanada y turbada, tratando de crear postres, entre otras cosas, Señor. Pero la gloria es para ti, Padre Santo. Revísteme de tu poder, de tu gloria, de tu unción, de tu Santo Espíritu, para traer, Señor, una pequeña palabra en esta noche para mis hermanos, Padre de la gloria. Mira a los jóvenes de esta plataforma, los adultos, Señor. Que seas tú cubriéndonos a cada uno por nombre, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, con la sangre de Cristo que tiene poder. Acobíjanos, Señor, con tu manto de protección para que nada adversario ni contrario aceche nuestras vidas. Acoraza nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu de todo dardo, de toda saeta, de toda pestilencia, de toda mortandad. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús, Padre de la gloria. Señor, manda a tu ángel, Padre Santo de la gloria, con un carbón encendido, Señor. Pásalo por mi boca, quema, calcina y vitupera mi lengua, Padre, para que cada palabra que yo exprese en esta noche, Señor, pueda sujetarse a tu voluntad, a tu gracia, a tu favor y a tu misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, guárdanos, cúbrenos, protégenos. Levantamos murallas de fuego alrededor de nuestros hogares en esta noche, activando, Señor, ángeles de guerra que nos guarden en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre eterno. Aleluya. Padre, mira la viuda, el huérfano, el desamparado, el hambriento, el necesitado, Señor. En este tiempo de invierno, Padre Santo, que se avecina, Padre de la gloria, el que no tiene calzado, el que no tiene abrigo, el que no tiene un techo, Señor, provéele. El que no tiene para pagar su renta, Padre de la gloria, provéele, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria. Mira a todos aquellos, Padre, que tienen deudas. Mira a aquellos que no tienen empleo, Señor. Mira a todos aquellos que están quebrantados en su salud, Padre. Sé tú, Señor, trayendo sanidad, paz, gozo, medicina, Señor, abriendo puertas de bendición, Padre de la gloria. De esas puertas, Señor, que solo tú puedes abrir, Padre, y que una vez tú la hayas abierto, Padre, nadie las puede cerrar, Señor amado. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús, Padre, gracias. Gracias por la salud, por la familia. Gracias, Señor, porque en medio de todas las dificultades tú no nos abandonas, Señor. Tú eres, Padre Santo, nuestro cuidador, nuestro guía, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, que nos dirige en todo tiempo, Señor, en toda justicia y en toda verdad. Te pido en esta noche, Señor, por el alcohólico, Padre, por la prostituta, por el drogadicto, por el marihuanero, Señor, por los que están atados, Señor, en vicios, en lujuria, en lascivia, en fornicación y en adulterio, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, trae arrepentimiento a tu pueblo, transforma la mente, el cuerpo y el corazón de cada hombre, Señor, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, Señor, de todos aquellos que invocan tu nombre, Padre, y aún del pecador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, del inconverso, del impío, Padre, porque de alguna u otra manera, Señor, todos somos pecadores, Padre, simplemente que algunos, pues, luchamos más que otros, Padre, para agradarte, pero fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Todo lo bueno que puede haber en nosotros, Padre, depende de ti, Señor. Viene de ti, Señor, proviene de ti. Reconociendo en esta noche, Padre, que tú nos creaste a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, 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 porque nosotros creemos, Señor, que tú traerás libertad, sanación, paz, gozo y medicina, Señor, sobre todo aquel que tiene necesidad. Espíritu Santo, gracias, 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 Padre de la gloria. Gracias, gracias, Señor.
Trae revelación, Padre Santo. Nos abandonamos en tus manos en esta noche. Y que seas tú obrando, Señor, a través de tu palabra, sembrando semillas, Padre, de poder y de gloria, y que pueda producir frutos al 100 por 1, 70 veces 7, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Padre de la gloria, gracias. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Que sean bendecidos todos y que puedan ser prosperados en todo, como dice su palabra, así como prospera su alma. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por estar aquí presentes en esta noche. Y vamos a compartir un pequeño mensaje en esta mañana, en esta noche, estoy hasta perdida de la noción del tiempo, de tanto afán, pero gloria a Dios por todo, ¿verdad? Que sea Él llevándose todo afán, ¿verdad? Pero es menester a veces ser esforzado y valiente uno en la vida. Así pues nos toca, y pues gloria a Dios por todo lo que Él hace, lo que está haciendo y lo que Él hará. La palabra de esta noche se encuentra en Juan, capítulo 16, del verso 1 al 15. La palabra de Dios es en sí misma bendita y se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: Esto no os lo dije al principio porque ya estaba con vosotros. Pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Palabra del Señor. Alabado sea el Señor en esta noche. Bendito seas, Padre de la gloria, bendito, bendito. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y que seas tú, Señor amado, trayendo revelación. Activo mi lupa, Señor, en esta noche, de discernimiento y de revelación, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de ciencia, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Me abandono en tus manos, reconociendo que dependo de ti, Señor, aún para poder compartir esta palabra en esta noche. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta noche podemos ver este precioso mensaje. La palabra, hermanos, está clara en sí misma en esta palabra, porque dice así desde el verso 1: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Para poder tener claridad de este verso, vamos a leer desde el
Vamos a leer desde el 16, desde el 1 al 4. Dice aquí: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Gloria sea al Señor, bendita sea tu palabra, Padre. Miren qué claro está esto. Desde el verso 1 dice el Señor que estas cosas Él ya nos había hablado para que no tengamos tropiezo. Dice que os expulsarán de las sinagogas. Podemos entender, amados hermanos, de que a veces podemos estar en alguna congregación, en alguna iglesia, y las personas a veces pueden creer que el evangelio es color de rosa, pero ciertamente el evangelio no es color de rosa, hermano. Si usted está en el evangelio y en el evangelio usted no tiene tribulación, no sufre rechazo, no sufre crítica, aún en medio del pueblo de Dios, usted no está haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Porque siempre nosotros tenemos que tener persecución. Los hijos del Señor siempre tenemos persecución. Porque nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero nosotros tenemos que tener la confianza y mantenernos firmes en el Señor, de que si nosotros andamos esforzándonos por hacer las cosas bien delante del Señor, ya sea que critiquen, ya sea que murmuren, ya sea que ofendan, ¿verdad? No nos tenemos que turbar. Porque si aún de nuestro Padre Celestial decían que expulsaba demonios por Beelzebú, ¿qué no dirán con nosotros? Él mismo nos ha enseñado estas cosas. Si hacen esto con el árbol, ¿qué no harán, dice el Señor, con las ramas secas? ¿Verdad? Entonces son cosas de que el Señor ya había hablado desde el principio y nos dejó estas palabras antes de partir, para que hoy en día usted y yo, ¿verdad?, podamos tener este conocimiento y tener paz cuando tengamos algún problema en alguna congregación o con algún ministro. Si usted, porque la palabra dice: bienaventurados sois cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mismos. Entonces no hay ningún problema con eso, que hablen todo lo que quieran. Tenemos que reposar fielmente en el Señor, que Él puede hacer todas las cosas, y de que Él, cualquier lágrima que nosotros derramemos por su causa, Él es fiel para enjuagarlas, Él es fiel para restaurarnos, Él es fiel para mantenernos firmes, y Él es fiel para que en medio de todas las tribulaciones y las dificultades que nosotros podamos pasar, podamos mantenernos firmes. ¿Sí? Dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Podemos ver como ejemplo en aquellos tiempos el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era perseguidor de la iglesia, él mataba a cristianos, pero él no lo hacía pensando de que él estaba haciendo algo en contra de Dios. No, él en su ceguera espiritual, él creía que lo estaba haciendo. Oh, Shama, este es un tema muy profundo. Él creía que lo estaba haciendo por agradar a Dios, porque él era fariseo de fariseos, dice la palabra. Él se conocía la Torá de principio a fin, era uno de los de la ley, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. Pero vemos que cuando Cristo le salió al encuentro y le dijo, ¿verdad?, aquella voz del cielo, que desde lo alto, que decía, como que venía como estruendo, dice la palabra, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos, hermanos, que muchas veces hay personas en la iglesia, 10, 20, 15 años congregados en la iglesia, siervos del evangelio, pueden ser de alto rango o que tienen un conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, elevado. Ya pueden serse pastores, ya pueden serse apóstoles, ya pueden serse cualquier clase de ministro,
o persona que se congrega por mucho tiempo en la iglesia, y les puedo asegurar que hay muchos en las sinagogas hablando de la palabra del Señor, predicando al Señor, yendo a la iglesia todos los sábados, todos los domingos, todos los días de culto, y todavía no conocen a Dios. Y me van a decir, ¿cómo así, hermana Stephanie? Sí, hay muchos que hablan del Señor, pero todavía no le conocen. Porque a veces las personas se visten de una religión, van a la iglesia como cuando van, para pertenecer a un conglomerado, perteneciendo a un club, como decir, soy de este grupo. Ya llámese cristiano, llámese evangélico, llámese católico, llámese bautista, adventista, pentecostal, de cualquier denominación, ¿verdad? Hay muchas personas que se congregan en la iglesia que no conocen a Dios, no conocen al Espíritu Santo, no conocen al Padre, no conocen al Hijo, no conocen a Dios. Pero cuando viene la revelación a sus vidas y se les cae la venda de los ojos, se le quita toda escama, como le pasó a Pablo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ciertamente de que de que cuando viene esta revelación a nosotros, podemos exclamar así como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algunas ocasiones, hermanos, nosotros, vuelvo y les digo, ¿por qué le dijo Job? Job le ofrecía holocausto a Dios todos los días, y aún así le ofrecía por cada uno de sus hijos, porque él decía dentro de sí, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado delante de Jehová, mejor voy a ofrecer holocausto por cada uno de ellos. Y aún así, él era fiel. Dice la palabra que no había hombre justo como Job en la tierra, y lo dijo el mismo Dios. Él mismo se lo refirió a Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero aún así, ¿verdad? Aún así, de esta manera, podemos escuchar a Job exclamar esta palabra diciendo él: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y así nos pasa mucho. Uno se le puede revelar en la palabra, uno aprende a conocer el carácter del Padre, uno aprende a conocer el carácter, cómo opera Jesucristo, cómo opera el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos todos que tenemos un solo Dios, ¿verdad? Pero tres personas distintas, uno solo. Pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza, no es un poder, no es dones de lengua, de sanidad, milagros. No, el Espíritu Santo es una persona. Es la persona del Espíritu Santo que siente. Gloria a Dios. ¿Verdad? Tiene sentimientos, tiene sus propias emociones. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Significa que cuando nosotros actuamos mal, Él se pone triste. Y una persona que no tiene sentimientos no tendría por qué ponerse triste. Él se pone triste cuando nosotros nos vamos a deleitar en el pecado. Amén. Por eso la palabra nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y también nos dice el apóstol, ¿acaso no sabéis que el Espíritu de Dios que mora dentro de vosotros os anhela celosamente? ¿Verdad? Y no un celo como el de nosotros, ese celo malo, ese terrenal animal diabólico, no, sino que es un celo santo. Es un celo por el propósito que nosotros ya tenemos predestinado desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, como nos dice la palabra de Dios en Jeremías, ¿verdad? De que antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía y nos predestinó. A cada uno tiene su propio propósito de vida y su propia predestinación.
Y cuando nosotros caminamos en santidad y en obediencia al Señor, lo podemos reconocer. Dice el verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No lo dice la hermana Stephanie, lo dice la palabra del Señor, en la cual creemos en el libro de Juan, capítulo 16, verso 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Nos podemos dar cuenta cuando usted es una persona que anda caminando con Dios, que tiene conocimiento, que conoce el Espíritu Santo, que usted estudia las Sagradas Escrituras. Usted se va a dar cuenta cuando usted escucha hablar a un oyente, a un cristiano, a un creyente de la palabra de Dios, usted se da cuenta qué tanto esa persona conoce o no conoce de Dios, por la forma que se expresa. Hay personas que creen de que usted está hablando cosas que no son de parte del Señor, pero cosas que están en las Escrituras. Pero a veces las personas no leen o no meditan o solo repiten cosas que escuchan de otras personas, pero no son cosas, realidades que verdaderamente están en la Biblia. Porque si usted, hermana y hermano, lee la palabra del Señor solo por leerla sin el Espíritu Santo, vamos a leer historia. Pero si nosotros agarramos nuestras Biblias y la leemos llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a adquirir revelación. Vamos a tener palabra viva, palabra genuina de parte del Señor. Vamos a tener revelación. Es imposible que no podamos entender estas escrituras cuando el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía, ¿verdad? Como vemos en los versos más adelante, a toda justicia y a toda verdad. Mas os he dicho, verso 4, estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús nos está advirtiendo que cuando estas cosas no pasen, nosotros no nos olvidemos de que ya está escrito aquí, que Él ya nos habló de estas cosas, así que no nos tenemos que turbar, ¿verdad? Por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Vamos, ¿verdad? Más adelante el mismo verso 4 dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y entonces Él nos lo está dejando saber. Eso es hablando Él de los apóstoles. No se los había dicho al principio a ellos porque Él estaba con ellos, pero ahora Él ya sabe, se está preparando porque Él ya iba a partir, ¿verdad? Después de haber resucitado. ¿Cuántos lo creen que nuestro Cristo vive? Que Él resucitó de entre los muertos y que de la tumba se levantó, ¿verdad? Y vendrá con gloria de nuevo, ¿verdad? A juzgar a los vivos y a los muertos. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán, y en esto basamos nosotros nuestra fe. Dice el verso 5: porque ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Nadie le está preguntando. Antes, porque os he dicho estas cosas. Ellos ya sabían que Él iba a partir. Uy, qué dolor, me imagino yo que su maestro que los guiaba, que los orientaba, que los aconsejaba. Me imagino que cuando ellos se querían pelear entre ellos, Él evitaba los pleitos. Él es el buen pastor, hermanos. Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Porque Él, aun siendo Dios mismo, se hizo hombre. Y en semejanza de hombre, Él pudo hacer muchas cosas que sirvieron de ejemplo para nosotros, para que nosotros digamos, hoy en día no digamos, no puedo. Sí podemos, porque Jesús pudo. Y Él no pudo, no digan que pudo porque Él era Dios, no. Él era completamente hombre. Aún siendo Dios, dice la palabra que Él se despojó de todo. Él se despojó de todo. Dice que Él se hizo pobre para enriquecernos. O sea que cuando Él vino a la tierra, Él abandonó todo lo que ni siquiera ángeles llamaba. Porque Él le dijo a ellos que Él podía llamar miles de ángeles, legiones de ángeles para que lo defendieran, para que Él no muriera en la cruz. Pero ya estaba predeterminado que se hiciera la voluntad de Abba, no la suya. ¿Sí? Porque Él venía tan obediente. Esa es la victoria de Jesús, la obediencia. Ahí estuvo la victoria de Él, porque Él se mantuvo obediente desde el principio hasta el fin.
cumpliendo la meta que Él tenía, que era salvar la humanidad a través de su sangre, a través de su muerte y resurrección. Amén. Y dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos estaban dolidos porque sabían que su maestro se les iba a ir. Pero miren qué lindo, él dice: ay, no tengo ganas de llorar. Señor, sujétame, porque es que cuando yo leo la palabra, yo me hago todo como, yo empiezo a imaginarme todo como si yo hubiera estado ahí. Dice el verso 7, pero yo os digo, es que me imagino que tuvo que haber sido muy doloroso. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, le explicó él a ellos. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que Él iba a hacer, hermanos, cuando Él viniera? Miren lo primero, porque aquí Él lo va desglosando parte por parte. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. O sea que no es ni Stephanie, ni Eda, ni Chanti, ni Janet, ni Elías, ni nadie que convence. Nosotros solo lanzamos la palabra, echamos la semilla, pero quien hace que la semilla se haga fértil en la tierra y florezca y produzca frutos al 100 por 1, 70 veces 7, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Así que si usted tiene un familiar inconverso, alguien que usted ama, que no se convierte al Señor, que usted ha luchado, orado, se ha arrodillado y usted ora y usted no ve, usted tiene que reposar en el Señor y decirle: Espíritu Santo, hazlo tú, porque yo en mi fuerza yo no puedo. Por eso a veces nos abatimos, porque nosotros queremos hacerlo en nuestra fuerza y en nuestra fuerza no se puede, porque es en las fuerzas mismas de Dios. Es el Espíritu Santo, hermano, es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de ser justos y de juicio. Y también ya más adelante explica punto por punto, porque dice el verso 9, de pecado, dice, explicando punto por punto. Miren, cuando nosotros ponemos atención a la palabra: por cuanto no creen en mí. O sea que el que no cree, hermanos, que Jesús es Dios, ya pecó. Todo aquel que pone en tela de juicio las palabras que Jesús ha dicho, la obra de Jesús en la tierra, es pecador. O sea que nosotros venimos a dejar de ser pecadores, venir a ser redimidos por la sangre del Señor a través de creer en Jesús. Por eso Él dice en el libro de Marcos 16: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos. ¿Sí? A los que creen en mí, dice. A los que creen en mí. O sea que usted no necesita ser ni apóstol, ni profeta, ni pastor para hacer estas señales. Tiene solo que tener fe. Amén. Tener fe y vivir una vida en santidad y obediencia delante de la presencia del Señor. De pecado por cuanto no creen en mí. No lo dice la hermana Stephanie. Eso es el verso 9. No tiene ni mucha palabra. Solo dice eso. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Abran su Biblia. Juan 16, verso 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea que todo aquel que no cree en Jesús puede tener la creencia que tenga, puede creer en Jehová, ser únicamente Jehová. No. Solamente Espíritu Santo. No, dice por cuanto no creen en mí. El que no cree en Jesús, la palabra dice: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él.
Y para obtener la vida eterna es a través de Cristo Jesús. La gloria sea para nuestro Señor. Dice el verso 10, de justicia, dice ya explicando el otro punto. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sí? De justicia. Él es el justo, hermanos. Él es el justo. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea que a veces hay personas que yo conocí a alguien en un determinado tiempo. Esa persona yo sé que ya cambió su metanoia. Que cuando uno oraba y decía, Espíritu Santo, ve a los hospitales, Señor. Espíritu Santo, ve con tu poder, sana a los enfermos, Señor, toca, convierte, transforma, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, misericordia. Y esta persona decía específicamente todo en el nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús, hermano. Pero aunque me critiquen, yo se los voy a decir en esta noche. No es que Jesús no pueda venir y aparecérsele a usted en su casa. No, no es que eso, no es que Jehová no pueda, no es que para ellos no hay nada imposible. Pero la palabra me enseña que Jehová está en su trono. Jesús está a la diestra del Padre. Él está intercediendo por usted y por mí día y noche delante de la presencia del Señor. Él está abogando por usted y por mí para ser librado de los lazos de Satanás. Quien está aquí, dentro nuestro, alrededor nuestro, en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, porque la gente dice, por eso su palabra dice, mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Y cuando usted le habla estas cosas a la gente le habla a usted, dice que usted está enseñando cosas malas. Pero ¿por qué dicen cosas malas? Porque no leen su Biblia. Por eso yo les digo lo que dice la palabra del Señor. En el verso 2 creo que dice, en el verso 3, y harán esto, dice, porque no conocen al Padre ni a mí. Por eso lo hacen, hermano. Porque ¿cómo conocemos al Padre y al Hijo? A través de la palabra. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? A través de la palabra. Leyendo nuestras Biblias es que nosotros conocemos la verdad. Por eso dice él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién nos da libertad? La palabra del Señor, la palabra, a través de la palabra, a través de Cristo Jesús, porque Cristo es la palabra. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra. Tenemos que venir al arrepentimiento. ¿Cómo venimos al arrepentimiento? Reconociendo a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el único camino al Padre. Así es como nosotros podemos llegar al arrepentimiento y a la salvación. Bien clarito dice el verso 3, y harán esto porque no me conocen. Entonces no le crean a la hermana Stephanie, crean la palabra del Señor y se los doy verso por verso. ¿Verdad? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y no me veréis, no lo está diciendo la hermana Stephanie. No crean a mí, abran su Biblia, Juan 16, verso 10. Juan 16, verso 10. Abran su Biblia. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No lo está diciendo la hermana Stephanie. Abran su Biblia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Vamos a ver al verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya fue juzgado. Satanás no tiene nada en nosotros más de que el poder que nosotros le damos a él de entrar a nuestra vida. Porque él manda dudas, manda dardos, manda emisarios. Pero si nosotros, hermanos, nos mantenemos firmes en la fe, no digo que sea fácil.
Porque la primera batalla que nosotros peleamos todos los días, hermanos, es contra nosotros mismos, contra la pereza, contra los miedos, contra las desconfianzas, contra la envidia, contra los celos, contra la ira, contra los pleitos, contra la contienda, con las ganas de los 5 minutos más en la cama, con las ganas de, ay, tengo pereza, con las ganas de, ay, no quiero. De esa manera, hermanos, nosotros peleamos contra nuestra propia carne. Es una lucha. Es una lucha. La primera batalla que nosotros tenemos, hermanos, es contra nosotros mismos. Satanás ya fue vencido. Él está vencido. Él ya ha sido juzgado. Así que él no tiene nada que ver en nosotros. Por eso él dice en su palabra, me voy porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jesús sabía discernir cuando el enemigo estaba cerca, cuando estaba presente también, porque él tenía sus ojos abiertos al mundo espiritual. Verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿sí? Había muchas cosas, hermanos, de que no estaban sido reveladas. No porque lo dice la hermana Stephanie, lo dice aquí la palabra. Y en esta palabra basamos nuestra fe. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién los guiará? ¿La hermana Stephanie? No. ¿Quién los guiará? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará, dice la palabra, por su propia cuenta. No. Sino que hablará todo lo que oyere y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos trae las visiones, las revelaciones, los sueños, la palabra profética. Él es el que nos trae la traducción de la palabra mientras nosotros la leemos. Él es el que nos enseña esas cosas ocultas. 20 veces puede leer usted la misma palabra, 1000 veces. Esas 1000 veces usted va a encontrar un detalle diferente ahí que usted no lo había visto la primera vez, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez que usted lo leyó. Siempre hay algo. Puede leer todos los días. Yo podría traerle la misma palabra, el mismo versículo bíblico, y todos los días el Señor tendría maná para nosotros. Todos los días, aún fuese del mismo verso bíblico. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas cosas, hermanos, que habrán de venir, nosotros estamos viviendo cosas. Cuando viene una visión o una revelación a nuestra vida, son cosas que nosotros no sabemos. Son cosas, esas cosas que dice Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no te imaginas. Cosas que van a venir, que aún no han conocido y que ni siquiera aún han subido a corazón de hombre. Son estas cosas las que Dios tiene preparadas para nosotros, para revelarnos. Dios muchas veces nos revela el futuro, nos revela cosas que han de venir, que han de suceder, cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y también nos revela cosas pasadas para traer sanidad a nuestro corazón y restauración, ya sea a nuestra vida o a la vida de otras personas. ¿Por medio de qué? Por el medio del Espíritu de verdad, por el medio del Espíritu Santo. Y dice el verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Por eso en la palabra nos enseña, cuando dice la palabra, que nosotros podemos decirle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, revélame los pensamientos de Jehová, revélame los pensamientos de Dios.
escudriña los pensamientos de Dios y tráemelos a la revelación. Usted puede orar de esta manera. No se sienta loco cuando usted pueda decir estas palabras, porque está en las Sagradas Escrituras. Revélame los pensamientos de Dios, porque la palabra nos enseña que nadie conoce más al hombre sino el espíritu que está dentro del hombre, el espíritu del hombre que está dentro del hombre. O sea que nadie conoce más a Eda que el espíritu de Eda, que vive dentro de ella. ¿Sí? Asimismo dice la palabra, nadie conoce el espíritu de Dios sino el espíritu de Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros somos seres tripartitos, hechos a imagen y semejanza de un Dios único y trino. Y como fuimos hechos a su imagen y semejanza, dentro de nosotros mora un alma y un espíritu dentro de un cuerpo. Dios es espíritu. Nadie conoce los pensamientos de Yahweh, de Adonai, de Elohim, más que su Santo Espíritu. Entonces, Él es el que nos convence, y dice la palabra, no la hermana Stephanie. Y Él no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber. O sea, todo lo que Abba, todo lo que Jesús dice, eso es lo que el Espíritu Santo a nosotros nos enseña, eso es lo que Él nos revela. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Ok? O sea que toda revelación que viene por medio del Espíritu Santo también es de Jesús. Amén. Porque Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno solo son, un solo Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice. Por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. ¿Quién nos da el conocimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da la sabiduría? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da la revelación? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo, hermanos. Nosotros sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Fuera de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Amén. La gloria sea para el Señor, amados hermanos, en esta noche. Que el Señor me los bendiga. Les doy gracias a cada uno de ustedes por su presencia aquí. Yo dije, hoy no tengo nada que dar, estaba afanada haciendo cosas, pero siempre hay una palabra de parte del Señor para nosotros, amén. Y la gloria sea para el Señor. Les doy gracias a ustedes por estar aquí y vamos a proceder a orar. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.